Vale, pues como les comentaba, hoy vamos a tener una sesión bastante interesante. Vamos a hablar sobre el bus, ¿no? Cómo reentender y redignificar al transporte público en nuestras ciudades. Y hoy nos acompaña Maximiliano Espinosa. Él es periodista, comunicador, director media y editor de medios digitales, amante de la música, de la tecnología, y por ahí encontramos también que era gamer, ¿verdad? Él es cofundador del Mundo del Bus, un medio de comunicación especializado y dirigido al sector transporte público de personas. Y único, este es el primer y el único medio del Paraguay, ¿no? Su primera edición fue en el año de 1993. Y por ahí, el mundo del bus no es solo un medio de comunicación, y eso fue lo que implica o lo que nos dice el Foro Internacional de Transporte Público de Pasajeros por Carreteras del Mercosur, ya que ellos reconocen al mundo del bus no solo como un medio de comunicación, sino también como un agente vinculador de partes, un generador de capacidades técnicas, sociales y políticas. Y en este sentido, pues Max, muchísimas gracias por atender esta misión. Vamos a ceder micrófonos y pantalla para que tú puedas iniciar con la presentación. Muchísimas gracias. Dije antes, la idea es eh, buscar soluciones en conjunto, ver qué podemos lograr tanto por nuestro lado civil, juntar autoridades, juntar organizaciones, distintas, todas las que sea, porque el transporte público es un sistema, pero nos involucra y nos junta a todos en una misma ciudad. Y a veces convivimos, no tan bien, otras mejores, pero debemos de convivir en nuestras ciudades con el transporte público. Eh, Habíamos armado un pequeño esquema para ordenar esto y quería dar un poco de pequeños detalles sobre los beneficios del bus y su papel sobre la movilidad urbana. Eh, que esta tiene una serie de ventajas infinitas, pero me centré en algunas pocas. La fácil de organizar. Después voy a ir puntualizando en estos ítems que puse aquí. Fácil de organizar, mayor efectividad en el traslado de masas, menor contaminación, menor tasa de accidentes viales, menor costo y estacionamiento. Toda esta presentación está hecha a grandes rasgos para que pregunten, consulten. Esto es tan amplio a veces el transporte y uno trata de llegar a todos lados que lo interesante también es ir encontrando visiones distintas. ¿Por qué digo que es fácil de organizar? Y aquí muestro una fotografía de la 9 de julio de Buenos Aires, eh, la ex avenida más ancha del mundo, y hoy tiene un sistema de BTR en el medio, el Metrobús de Buenos Aires, cosa que se ganó un premio. Las ciudades están vivas, la población crece y genera nuevos emprendimientos, por ello los esquemas de traslado de personas van mutando con el correr del tiempo. Cuando hablo de esto, hablo de que una ciudad necesita de sus arterias, o sea, de sus calles, de sus avenidas, pero no, nosotros vivimos dentro de una ciudad, somos personas que crecemos, evolucionamos, vamos cambiando de escuela a universidad, de trabajo, entonces los trasladamos de forma distinta. Una de las realidades que tienen las urbes grandes son las distancias. Al tener grandes distancias tenés mucha cantidad de gente, mucha cantidad de gente. Entonces, ¿cómo se organiza? ¿Cómo organizamos? En la fotografía lo pueden ver, X cantidad de vehículos cuando podemos utilizar de forma segura un sistema bien armado de BTR, en donde podemos darle seguridad, darle confort, brindar un servicio acorde y necesario al contexto en donde están estos sistemas. Eh, Buenos Aires logró con estos sistemas de BTR, con estos sistemas de Metrobús, agilizar la ciudad muchísimo, muchísimo. Como sabrán, es una de las urbes con mayores complicaciones en cuanto a tránsito y a tráfico. Eh, Antes era imposible, se podía llegar a tardar una hora para hacer 20 cuadras.
en vehículo. Hoy, con bicicletas, con distintos modos y con el Metrobús, se tarda 3 minutos, 4, 5, dependiendo de algunos pequeños detalles, pero es un sistema súper rápido, fácil de organizar. Podemos organizar a las masas de forma mucho más sencilla. Para las autoridades esto es fundamental, poder decir, le doy un punto de seguridad iluminado. Vivimos en Latinoamérica, sabemos lo complicado que a veces es utilizar el transporte público. Entonces, estos puntos estratégicos, organizar el traslado de personas con este tipo de cosas, con refugios, con iluminación, con seguridad, con puertos de carga USB, todo eso es fundamental. Y todo eso se puede hacer porque hay un transporte público organizado. Podemos guiar a las personas por determinados lugares. Todo esto lo viene enlazado con la mayor efectividad de traslado de masas. Aquí vengo a mostrar más o menos un gráfico de cuántos vehículos en proporción a personas, buses o camiones de tipo articulados y personas con ciclistas. La idea básicamente del traslado del transporte público no es lo que nosotros estamos acostumbrados. De viajar apelmazados, ir apretados, viajar hora pico, todos sudados, apretados, con la axila de alguien apretada acá y con la rodilla de otra persona apretando el ciático. No, la idea del transporte de masas, que hoy lo tenemos que repensar. Hoy con el tema de la pandemia debemos de repensar todo, es patear el tablero y dar de vuelta. Pero el transporte público ha demostrado ser mucho más eficiente en el traslado de las masas. Doy un claro ejemplo acá en la imagen. Y vuelvo a tomar a Buenos Aires como referencia, este es último dato antes de la pandemia. En Buenos Aires se trasladaban 4.242.450 pasajeros en hora pico. ¿Cómo hacemos para trasladar tanta cantidad de personas en vehículos particulares, en bicicletas, si no le damos un transporte público acorde, un transporte? Cuando digo acorde me refiero acorde a cada ciudad, porque cada ciudad, como dije antes, está viva, entonces tiene sus propias problemáticas. No es lo mismo poner un sistema de BTR en Buenos Aires o en Paraguay que poner un sistema de BTR similar a Curitiba en Paraguay. O sea, son necesidades distintas para públicos distintos, para infraestructura vial diferente. Entonces, eso también hay que tener en cuenta, pero el traslado de masa en lo que es el transporte público es mucho, mucho más efectivo. Menor contaminación. Cuando me refiero a menor contaminación, me refiero a que menor cantidad de vehículos en la calle es mucho más efectivo a la hora de evaluar los gases que emiten. Y cada vez más las empresas y las distintas carroceras y todas las empresas que fabrican buses, igual que los estados, esto es por la cantidad de tratados que hemos firmado en la ONU, no solamente porque están preocupados con el medio ambiente, la gran cantidad de tecnología que se utiliza para mejorar el rendimiento de los vehículos por combustible, por litro de combustible. Es más, Latinoamérica en estos últimos 2 años, 3, ha explotado como pocas regiones con la compra de vehículos eléctricos. Sin ir más lejos, están peleando entre Colombia y están peleando entre Chile para ver quién tiene la flota más grande o la segunda flota más grande del mundo en vehículos eléctricos, en buses eléctricos. No hay manera de poder comprar nosotros 60, 70 vehículos eléctricos para compensar la no contaminación de un bus eléctrico. Acá doy unos pequeños puntos sobre la cantidad de muertes que genera la contaminación
la polución que generan los vehículos. Se calcula más o menos alrededor de 800.000 muertes solo en Europa. Yo les voy a dejar después los enlaces de todo esto, porque es súper importante el hecho de evaluar qué significa la contaminación para nuestros países. Más todavía cuando se vive en una urbe muy grande con una cantidad de vehículos enorme. Otra de las soluciones, no solamente de comprar vehículos eléctricos, sino de tener una injerencia directa sobre la utilización del vehículo. Y aquí doy el ejemplo de Londres, que logró hacer una tarifa de congestión que es por vehículo por día. Mientras más contamina el vehículo, mayor es la tarifa que se paga durante el día. Es decir, imaginémonos nosotros como latinoamericanos tener que pagar por el vehículo que tenemos por día, por cuánto contamina y porque no le hicimos bien los arreglos mecánicos y de repente lo arrancamos y sale humo negro, denso. Imagínense nosotros con nuestra cultura tratar de pagar eso. Es decir, Chile también dio soluciones como por ejemplo las chapas de los vehículos, par e impar, hoy salen par, mañana salen impar, muy parecido a lo que nos sucede hoy en cuarentena. Hoy salen los que están con documento par, mañana saldrán los que están con documento impar. Eh, la tasa de mortalidad y de accidentes viales es mucho menor, muchísimo menor. Y acá hicimos un estudio en el mundo del bus. Los invito a que se pasen, chivo de por medio, los invito a que pasen por el mundo del bus y lean el artículo que se llama Dime qué haces y te diré qué eres. Es un artículo en donde nos toca un poquito las cebras. Para que tengan una idea, en Paraguay, solo en Paraguay, tienen 92 muertes por mes, 23 muertes por semana y un fallecido cada 8 horas. Allí tienen los números, esto es constatable totalmente, pueden buscarlo. Es increíble que el otro día estemos festejando el Día de la Seguridad Vial y sin embargo tengamos récord de accidentes en cuarentena por motos. Es decir, es un poco ilógico y es un poco irrisorio. Al trasladarse X cantidad de personas dentro de un mismo vehículo, facilita el manejo, además de que el chofer o el conductor debe ser profesional y debe estar al tanto de un montón de normas y un montón de capacidades. El mismo vehículo debe pasar por otra cantidad enorme de normas. Es decir, no es nosotros con nuestros malos hábitos. Son conductores profesionales. Yo siempre digo que hay que dignificar al chofer de transporte público porque a veces se lo trata como nada, cuando en realidad es un piloto que traslada nuestra vida, es nuestro chofer. Nuestra vida depende de él, de sus reflejos, de su salud mental, porque esas otras también pasan por un psicofísico, o deberían. Son situaciones en el cual debemos de estar atentos cuando hablamos de que el transporte público es seguro. No solamente, vuelvo a repetir, por todo esto que mencioné antes, sino porque nuestras ciudades están colapsadas. Tenemos una cantidad enorme de vehículos y cada vez hay más accidentes de motos. Y la verdad, creo que la mayoría estamos acá porque, y me sumo a la palabra, la misión, eh, porque tenemos una misión, hay un compromiso detrás. Eh, Esto no significa que el vehículo sea malo, significa de que el transporte público es más seguro en cuanto a estadísticas. Evidentemente, uno deberá evaluar cuando hay un accidente de tránsito que involucra a un bus, las razones, el motivo, pero eso ya es muy particular. Es más, en la ciudad de Mendoza, dentro de este año, hay solamente 6 fallecidos durante lo que va de todo este año
por accidente de tránsito que involucra a un bus. Y este accidente de tránsito no fue causado por el bus, sino fue causado por un vehículo que venía no solamente en contramano, sino que ya venía alcoholizado. Es decir, 6 trabajadores a la mañana pierden la vida por una persona imprudente en su vehículo particular. Entonces, hemos comprobado que el transporte público es mucho más seguro en tasas comprobables de estadísticas. El menor costo, evidentemente el que viaja en transporte público, como yo, eh, evaluamos los costos dependiendo de las ciudades, se tienen distintos sistemas. Voy a dar el ejemplo de SUBE, que SUBE incentiva el sistema SUBE incentiva al pasajero. Nuestro primer viaje lo pagamos el 100% y a partir de allí tenemos un montón de descuentos. Pero voy a leer esto y los voy a desglosar. Cuando hablo de menor costo, estoy poniendo varios ítems dentro de la misma bolsa. El costo para las ciudades que deben destinar recursos dedicados exclusivamente para crear, mantener infraestructura. Esto tiene que ver con la gran cantidad de espacio público que se utiliza solo para el vehículo, solamente para autos. Avenidas súper enormes, carriles, infinidad de carriles. Vuelvo a mostrar, perdón, justo le había mostrado la avenida 9 de Julio. No perdió densidad, sino mejoró. Pero todo eso tiene un costo. No solamente crear, sino mantener todo ese espacio y toda esa infraestructura. Ensanchamiento de avenidas, como mencionaba antes, más vías alternativas, porque una avenida tiene que ser alimentada por otra, por una vía alternativa. Entonces, arreglos y bacheos. Esto es un chiste que a veces los europeos no lo entienden, pero los latinoamericanos tenemos una parte del cerebro solamente dedicada a memorizar la cantidad de baches o huecos que hay en las calles. Entonces, y a veces yo hago este chiste con algún español o con, con algún europeo y no lo termina de entender muy bien, pero nosotros creo que lo hemos pasado millones de veces. Es más, si seguro corremos la ventana, algún pocito por alguna avenida vamos a ver. Y todo eso debe de arreglarse, todo eso tiene un costo, no es gratuito. Todo eso sale de nuestros impuestos. Y después tenemos el recapado del recapado del recapado del recapado, que termina siendo un efecto papel, que eso termina generando accidentes. Podemos ver en los cordones, ahora no mostré la imagen, pero podemos ver a veces en los cordones las calles que están corrugadas en los bordes y generan picos. Por allí pasan las motos, que esquivan a los vehículos. Entre el cordón y la calle, pegan el borde, tenemos accidentes. También el hecho de mantener la gran cantidad de vehículos que tenemos es un costo para el Estado por el combustible, porque los estados deben de abastecerse de combustible. Y a mayor cantidad de vehículos, mayor cantidad de accidentes. Esto volvemos a caer en el pensar de nuestros malos hábitos, en el pensar de la educación vial que nos falta, de un montón de cosas que terminan siendo y saturando los costos. Estamos en plena pandemia y nuestros gobiernos están pensando en costos por todos lados. Y siempre evaluamos el costo el costo de la salud. Imagínense cuánto les cuesta por accidentado a nuestros gobiernos, a nuestras ciudades. Tenemos hospitales públicos, algunos mejores, otros peores, pero todo eso tiene un costo de traslado, etcétera, 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 etcétera. Entonces, cuando hablo de menor costo, que viene relacionado no solamente a la tasa inferior de accidentes, sino también a la facilidad de utilización, como muestro acá, de la red de SUBE, de los incentivos, incluso
para una persona lo puede manejar desde su celular, puede administrar, generar su propia administración. Desde que está el pago electrónico, uno no anda con dinero encima. Insisto en el hecho que vivimos en Latinoamérica, la parte de seguridad es fundamental. Eh, entonces, poder utilizar una tarjeta para cobrar, se me perdió, se me robó, extravié por alguna razón la tarjeta, el dinero queda en una billetera digital. Adquiero otra tarjeta, tengo otro, puedo seguir viajando, no es la pérdida de un vehículo, por ejemplo. Acá voy a meter, ya me voy a meter en un terreno como antes, un terreno medio escabroso cuando hablo de estacionamiento. Eh, y en estacionamiento metí todo en la misma bolsa. Y quiero hablar de estacionamiento como espacio público. Aquí muestro una imagen sobre urbanismo táctico. El BID hace un tiempo hizo un concurso sobre un urbanismo táctico. Esta fotografía es de Medellín. eh, en cómo debemos también no solamente evaluar el transporte, sino dónde se traslada el transporte en las ciudades. Eh, ¿Qué ponemos? Estacionamiento en ambos lados de los cordones y que 3 manos sean ocupadas solo por vehículos. O vamos a bien utilizar el espacio que tenemos. Cada vez somos más. Cada vez la densidad poblacional es enorme. Eh, Acá justo menciono, utilizo la palabra estacionamiento en representación a los espacios ocupados y destinados para los vehículos. Edificios enteros con departamentos para que duerman cómodos y resguardados nuestros compañeros de varias ruedas. Y digo compañeros porque la idea de esto no es demonizar al vehículo, es al contrario, pensemos en sistema de transporte. Las ciudades es donde vivimos todos, hay que reorganizar, tenemos que empezar a decir, muchachos, estamos haciendo las cosas mal. El sistema de transporte, uno tiene que tener un auto o un vehículo, una moto, para lucir, para ir a trabajar, para ir, venir. Hoy, lastimosamente, ya en muchos países es un lujo tener un vehículo, por los costos que eso infiere. Es muy costoso sostener, por ejemplo, en Argentina, sostener un vehículo de gama media alta es muy, muy costoso, entre seguro, patente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, y justo lo menciono, pero la culpa no es de los vehículos, la culpa es la falta de políticas claras de crecimiento, ampliación y organización urbana. Eh, yo insisto, esto es un conjunto de cosas. Nuestro transporte público no es malo porque sí. Es un conjunto de malas decisiones, es un conjunto de malas políticas y de malos hábitos. Paso al bus en tiempo de COVID, eh, porque es lo que nos toca. Hoy estamos haciendo esta conferencia porque estamos todos desde nuestra casa, eh, compartiendo algo a la distancia. Y, y llegó un momento en que al principio de la cuarentena se decía que el transporte público era uno de los principales focos de contagio para, para esta pandemia, para este virus, digo bien. Y la verdad nosotros desde el mundo del bus nos ocupamos de buscar mucho, de consultar eh, distintas fuentes, porque no había tampoco, hasta el día de hoy, no tenemos certezas totales sobre lo que es el COVID-19. Me refiero a cuanto a distanciamiento de contagio. Ya nos dijeron hace unos días que la cuarentena tampoco era tan necesaria. En fin, las personas que tienen que tomar decisiones a veces no tienen entre un tira y afloje. Eh, por eso menciono las características de nuestro transporte público, porque el transporte público europeo quizás es ideal para nosotros, pero nosotros estamos acostumbrados a viajar apelmazados. Vuelvo a dar la imagen de la rodilla en el ciático y el axila en la cara. Creo que muchos lo hemos pasado. Eh, Estamos acostumbrados a viajar mal.
no a que sea un servicio de calidad. Eh, en muchos países, por ejemplo en Paraguay, hace 5, 4 años que recién están teniendo transporte público con aire acondicionado, cuando en promedio en verano pueden llegar a los 40, 43 grados. O sea, era inconcebible el concepto de servicio para trasladar a las personas. No, se sube, paga su pasaje, listo, se bajó. Y las personas que tienen que ir a una entrevista de trabajo bajan empapadas en agua. Entonces, recién ahora el aire acondicionado está visto como un servicio. Nosotros estamos acostumbrados a mal viajar, entonces evidentemente para ese concepto esto era un foco de contagio. Buscamos un montón de información, descubrimos que varios estudios hechos por distintas organizaciones decían que no había una forma real de contagio en el transporte público, masivo, me refiero. Japón, todos sabemos, todos tenemos la imagen en la cabeza de que el metro en Japón son muchísimos, todos apretados, y sin embargo no tienen una tasa de contagio elevada, ni siquiera se puede llegar a decir que se alcanza el 3% de contagio traído del transporte público. Hay que recordar que cuando yo menciono esto, lo menciono teniendo en cuenta el rastreo de casos. Es decir, me contagié en el transporte público porque hubo un rastreo que dice que me pude contagiar en el transporte público. Eh, en cuanto a estadísticas, yo le creo a Japón. Eh, estuvimos distintas universidades y aquí muestro uno de los estudios eh, que es del grupo colaborativo de modelamiento del COVID y movilidad de la Universidad de San Andrés, Colombia, que hicieron este estudio en Colombia. Se tomaron el trabajo de ir, medir, hacer una serie de procedimientos científicos y descubrieron que con ciertos protocolos la tasa de contagio es absolutamente mínima. Y aquí voy a los protocolos y los hábitos. Eh, lastimosamente y para muchos muchos que somos bastante desordenados, debemos de tener hábitos asiáticos. Debemos ser como los japoneses con esos hábitos estrictos de entro, tengo el ABC de lo que debo de hacer. Los protocolos y los hábitos son fundamentales a la hora de viajar en transporte público. Cuando menciono protocolos hablo de los protocolos que nos dictan para viajar en transporte público desde las autoridades, no solamente lo que nosotros nos imponemos, porque, insisto, desde el principio de la charla, esto es en conjunto, no se puede hacer nada por nosotros mismos. Nosotros podemos tener nuestras propias acciones, pero es en conjunto. Esto se debe tomar de forma seria y con todos sentados en la misma mesa. El espacio, perdón, la precaución. Teniendo en cuenta la distancia social, yo muestro una fotografía de un bus en Paraguay. En Paraguay solamente, como en otros países de la región, solamente se puede viajar con pasajeros sentados y con mascarilla, tapaboca o un elemento que le pueda cubrir el rostro. Solamente se puede viajar, pero no es obligatorio utilizarlo en la vía pública. Es decir, ahí voy a los protocolos. Muchas veces somos muy descuidados y tenemos el tapaboca, porque algunos fuman, entonces tienen el tapaboca abajo, el tapaboca en el bolsillo. Entonces, hay que ser cautelosos con el tema de los protocolos de utilizar barbijo y el distanciamiento social. Eh, quiero o no, eso es uno de los factores fundamentales, uno de ellos, a la hora de viajar en transporte público y de por qué el transporte público es un ámbito seguro. La limpieza y el orden. Al principio de la cuarentena, nosotros veíamos y teníamos la imagen de prácticamente astronautas limpiando y desinfectando los buses. Pasó el tiempo y como somos latinos y nos gusta esa cosa de que, bueno, sí, ya está, ya pasó, y no generamos los hábitos correspondientes, muchos de esos
procesos de limpieza se fueron perdiendo en el camino, cosa que no debemos de permitir. Yo a la vuelta de mi casa tengo la terminal de colectivos de una empresa y de repente veo, cuando estoy esperando, veo que se está higienizando, se está limpiando, pero cuando veo que simplemente pasan un trapo, ya uno se da cuenta de que esa persona no está tomando en serio su trabajo. Al principio hablé de contar historias, de dignificar, de que todo rol en el transporte público es importante. Hoy hasta el que barre el colectivo, el camión, el que pasa el trapo desinfectante en una combi, es fundamental, porque eso es un foco de contagio. Es súper importante que lo entendamos y que esa persona sienta que su trabajo es realmente importante. Ese es otro tema, la limpieza, pero también dignificar a quien lo hace y exigirle un rol comprometido para esa tarea. Y otra cosa también importante y que se evaluó y que se hizo bastantes estudios sobre eso, es el tiempo, la cantidad de tiempo que uno pasa en el transporte público. Yo generalmente estoy como máximo 20 minutos. Se recomienda con un aire ventilado de 15 a 20. En un viaje largo, que a veces es de una hora, hora y media, dentro de un tren o un bus, la ventanilla abierta. Yo sé que a veces hace frío, nosotros justo estamos entrando aquí por Latinoamérica, estamos entrando con el calorcito, más para el norte ya están entrando en invierno, pero bueno, será cuestión de abrigarse. Pero la ventilación es fundamental, el tiempo que se pasa y un aire limpio, constantemente ventilado. Muchas empresas carroceras de transporte, de buses, están buscando distintas soluciones. Por ejemplo, Marco Polo sacó un sistema que se llama el BioSafe, que es un kit de seguridad, de bioseguridad, en el cual vaporiza todo el vehículo, todo, absolutamente todo el vehículo, limpiando partículas y demás. Vuelvo a repetir, son distintas soluciones para un mismo problema. Hay que sanitizar el bus y darle ventilación. Los vehículos con aire acondicionado, ¿cómo se limpian? Eso fue otro de los grandes problemas que hasta el día de hoy lo sigue siendo. Muchas empresas descubrieron que utilizando rayos UV dentro de los aparatos de aire acondicionado, se limpiaba hasta el 97% del aire. Se lograba limpiar. Es decir, un aire acondicionado seguro, tapabocas, todos los procesos que venimos dando hacen que el transporte público sea seguro, sea un ambiente que nos permita viajar de forma confortable y segura. Evidentemente, si vamos a saltarnos algunos de estos pasos, ya deja de ser seguro y sería lo mismo que andar en la calle sin un tapabocas. Acá justo lo vengo a mencionar. Eh, Siempre tenemos un pero, siempre hay un pero y puntos suspensivos. Eh, Esto es un poco lo que mencionaba antes. Los riesgos son reales. En Nueva York tenemos 100 muertes relacionadas en el transporte público en un mes. Está bien, Nueva York fue un foco, podemos hablar mucho sobre el tema específico de esa ciudad, pero en Londres también, eh, en Paraguay, en Argentina, en Chile, los choferes fueron esenciales desde un primer momento. Aquí estoy mostrando una foto de cómo al principio de la cuarentena las empresas de transporte cuidaban a sus choferes. Pusieron una cortina transparente, simplemente eso. El Estado estaba muy detrás todavía. No había generado una política real de viajar con barbijo o de viajar con ciertos protocolos. Es decir, esa era la única protección que tenía el chofer.
Los riesgos son reales, los choferes están constantemente expuestos, pero no solamente ellos, nosotros también que viajamos en el transporte público. Es decir, hay que tener en cuenta todos los pasos anteriores. Hay que ser responsables y hay que tener en cuenta el que no es gratis el trasladarnos. Nunca lo fue, nunca lo fue. Nuestras acciones tienen consecuencias, hoy más que nunca. Entonces, todos estos pasos hacen que el transporte público sea un ambiente seguro, pero también depende de nosotros que lo siga siendo. Podemos, ahora paso a la estrategia para renovar la confianza y redignificar el transporte público, como para ir cerrando. Eh, la confianza se perdió hace mucho tiempo. Los que vivimos viajando en transporte público lo sabemos. Eh, Malas políticas públicas, una infraestructura vial deficiente absolutamente, un sistema de transporte del cual es del siglo pasado, pero esto no es durante la pandemia, esto es mucho antes. El aumento de los vehículos y el aumento de las motos y el aumento de los transportes alternativos se deben a una sola razón, y es que no hay confianza en el transporte público. Entonces, hay que tener en cuenta también de que esto es de arrastre. Eh, Uno para retomar la confianza debe de tomar la historia en contexto. Debe de entender que hubo un pasado del cual la gente no está muy contenta, no está muy satisfecha. Acá muestro una foto de estas fotos en Paraguay, el Mercado 4. Eh, el Mercado 4 es un mercado en donde estás utilizado de ambos lados. Es una avenida, pero los comerciantes y el transporte y todo se tira todo en el medio. Como verán, está prohibido estacionar, pero en realidad eso era estacionamiento. Ahora tienen bolquetes de basura y demás. Vuelvo a la placa de estacionamiento, la utilización del espacio público. Pero todo esto tiene que ver, es un compacto de cosas. Por eso, para retomar la confianza, perdón, para retomar la confianza y para redignificar el transporte, debemos de pensar en el transporte público de verdad, en serio. No se puede lograr esto sin que nos sentemos todos en la misma mesa y nos sinceremos y digamos, esta no tenemos el mejor sistema del mundo, no tenemos los mejores buses ni por casualidad, los peatones son un desastre igual que los automovilistas, pero los choferes y ahí empiezan a tirarnos culpas. No. Acá es, hagamos catarsis, sí, hagamos catarsis, sentemos, no, porque el ciclista se cruzó con el de la moto y el delivery, hagamos catarsis, pero entendamos qué es eso, qué es catarsis. Después de eso, compartamos un café, compartamos un mate, o compartamos lo que quieran, pero hay que empezar a planificar desde estamentos públicos, la parte estatal y los privados a tener un sistema acorde, porque no es lo mismo sistema de transporte que servicio de transporte, un sistema acorde y un servicio digno. Nos merecemos viajar bien. Y eso solamente se logra trabajando todos en conjunto. Parte de eso tiene que ver con la modernización de conceptos. Modernizar los conceptos ya no es poner un molinete para contar pasajeros que suben o poner una computadora para egresos y egresos. Modernizar los conceptos es reentender el transporte, como bien está llamado este webinar. Es reentender el sistema que se necesita, es reentender el negocio, pero sin perder de vista lo humano. Como dije antes, acá somos un montón de actores que debemos sentarnos en la misma mesa. Algunos tenemos un sistema público de transporte, pero explotados por privados. ¿Por qué? Porque somos millones y un Estado no te puede brindar un sistema real de transporte público acorde a lo que necesitamos. Entonces, ¿eso es malo? No, para nada, eso es bueno, pero hagámoslo como corresponde.
políticas acordes a los tiempos que vivimos en conjunto a las seguridades jurídicas para que las empresas, para las empresas que exploten el servicio. Este es otro tema y viene todo enlazado. Las seguridades jurídicas, muchas empresas hacen lo que quieren porque hay vacíos legales. Y muchos estados no hacen lo que deben porque hay vacíos legales. Entonces, cuando replanteamos el transporte público, debemos entender de que hay obligaciones y derechos. La empresa que explota el servicio debe de ganar dinero, pero no a cualquier costo. No es todo porque sí. Y el Estado debe controlar. El Estado puede tercerizar el servicio de transporte público, pero debe ofrecer a los ciudadanos las garantías de un buen servicio. Acá lo menciono, el control de protocolos de sanidad, pero también el control administrativo. Cuando hablo de la parte administrativa, y desde el mundo del bus, esto lo venimos viendo hace años, uno de los grandes problemas del transporte público es la falta de administración profesional de las empresas. Nuestro servicio es malo porque, entre otras cosas, como bien vengo mencionando, tiene una administración de almacenero o tiene una administración que nosotros podríamos tener en nuestro hogar, una libretita anotando y, bueno, sí, ya está, esto es el debe y el haber. Pero debemos de ser conscientes, y los mismos empresarios deben de ser conscientes, que deben de profesionalizar su administración. El Estado debe obligar, ya que terceriza, debe obligar a que las mejores empresas sean las que brinden el servicio. Vuelvo a insistir, nos merecemos un servicio digno. Con esto cierro porque creo que es todo un mismo paquete, es todo un mismo conjunto de cosas. Nos tenemos que sentar todos, sincerarnos y pensar y repensar por qué necesitamos un transporte público acorde. Hay personas que no pueden viajar en bicicleta, hay un día de lluvia que no puedo salir en la moto, entonces es necesario que yo me suba a un bus y tenga un servicio lindo, que se huela bien, que no esté apelmazado con alguien, que sea seguro. No sé, seguramente quedarán un montón de dudas. Max, muchísimas gracias por la presentación. Eh, Estamos muy contentos, te lo reiteramos, de que pudieras acompañarnos. Justo vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Am, si cualquier compañera, compañero que nos acompañe gusta hacer una pregunta a Max, solo es cuestión de levantar la mano como nos indicaba Diego y les damos uso de micrófono, ¿vale? Eh, yo, justo ahorita escuchándote, pues sí, vaya, me sumo a estas inquietudes, ¿no? Del derecho, esto que llamamos derecho a la movilidad. De hecho, hoy en México se acaba de aprobar que la Constitución reconozca el derecho a la movilidad, en la Constitución, ¿no? En la Cámara de Diputados todavía falta hacer otro proceso para que se cambie la Constitución. Pero está interesante porque, bueno, ahora que se plasme, pues qué padre que el derecho esté plasmado, ¿no? Ahora, nombrar derechos eh, no es que se ejerzan. Ahí voy a tocar un punto. Eh, Creo que nosotros como latinoamericanos estamos acostumbrados a que nos llenen de derechos. Eh, ya existe un derecho, ya lo tenemos por constitución. El Estado nos tiene que brindar seguridad. O sea, el Estado es responsable de cada ciudadano que está en su territorio. Es decir, si el Estado no puede cumplir con ese rol, lo terceriza. Ahora, ¿cómo lo terceriza? Ya tenemos que evaluar. Insisto con esto, nos merecemos viajar bien, pero no es gratis. No es gratis. Por ejemplo, Paraguay viene con un proceso de adecuación y modernización del transporte público eh, hace 4 años.
Y hoy, hasta el día de hoy, siguen peleando para ver si es que hacemos tal o cual cosa. Y muchos políticos hacen su juego político, muchas muchos empresarios hacen su juego para ver si continúan con esto. No, el Estado debe garantizar un sistema de transporte seguro y acorde, y el servicio debe ser de excelencia. No hay mucho más que evaluar. Eh, es de ahí que después tenemos los accidentes cuando hablamos de seguridad vial. Cuando el Estado hace una avenida y pone bocacalles en cada esquina. Eso está permitiendo a que se gire a la izquierda con una avenida rápida. Es decir, va, viene. Y puedo mostrarle fotos de distintas ciudades que hay embotellamientos porque un vehículo se quedó en el medio de una bocacalle y queda atorado y que sí pasa y que no pasa y que... Es decir, el transporte público es una solución para para el caos de nuestras ciudades, de nuestras grandes urbes. Eh, es cierto, no es el transporte público que hoy tenemos en nuestras ciudades el que es la solución real, porque hay un proceso, hay políticas que hay que tomar, hay decisiones no solamente políticas, sino empresariales que hay que tomar. eh, Hay una ciudad que se debe estructurar para eso. Es decir, debemos de ser conscientes de que vivimos todos en la misma caja. Entonces, ¿cómo acomodamos esa caja para estar más cómodos? Es como reacomodar nuestra habitación o nuestra oficina. ¿Cómo lo acomodamos para que sea más productivo, para que sea mejor de forma más cómoda, que se ventile mejor, que sea mejor visto? Es decir, eh, yo estoy a favor, y desde el mundo del bus esto lo venimos diciendo siempre, de que eh, las, las entidades civiles conformen un grupo fuerte y conjunto con el Estado saquen normas. Si esto sería una enmienda, si mal no me equivoco, a la Constitución. eh, si esto es para dar una solución real, o sería el puntapié inicial para una solución real, yo estoy totalmente de acuerdo que se den un derecho más. Pero el derecho ya lo tenemos, que es el libre tránsito, la seguridad. O sea, que todo ciudadano tiene derecho al libre tránsito y a seguridad. Entonces, ahí debemos de tener en cuenta, si vamos a utilizar un derecho más para brindar un puntapié desde una perspectiva diferente, porque hay 17.000 cuestiones jurídicas que hay que evaluar, estoy de acuerdo. Pero también es cierto de que debemos de cambiar un poquitito el chip tan nuestro, tan latinoamericano de tirar siempre la pelota a y hacernos también responsables, cada uno desde su sector. El Estado, hacer su autocrítica, no solamente criticar al anterior, sino ver realmente lo que está sucediendo, cuál es la problemática real. Y cuando se llame, quiero dar un ejemplo pequeño. Eh, Hay proyectos de urbanismo el cual contempla al transporte público. Eh, pero es simplemente quitando espacio al peatón. Es decir, no reestructuramos nada, es el mismo espacio que tenemos, pero ahora le vamos a sacar espacio al peatón para hacer una bicisenda. Están subiendo de forma alarmante la cantidad de accidentes que hay por bicicletas. Es decir, tengamos en cuenta estos detalles. Cuando se replantea algo, ¿cómo lo replanteamos? ¿De forma con la cabeza de antes? ¿O repensamos y buscamos ideas nuevas y buscamos consenso y buscamos de hacer las cosas como corresponde para los tiempos de ahora? Justo ahí, bueno, tomas varios puntos, ¿no? Primero, como
de los que cacho luego es, generalmente hay muchos colectivos, ¿no? Que ya estamos pensando en vigilar el tema de los ciclistas, ¿no? Muchos colectivos ciclistas luchando por el derecho de transitar seguros. Ahora también están surgiendo muchos movimientos peatonales para hablar de aceras, de veredas, ¿no? de, del espacio peatonal y la accesibilidad. Y pues bueno, también hay colectivos que trabajamos en temas de seguridad vial. Pero el transporte público, especialmente el bus, ¿no? Pareciera que no hay estos observadores ciudadanos que están como punitivamente diciendo al gobierno, oye, ayuda, ¿no? En esto. Hay unas preguntas que están en el chat. Nos preguntan, por ejemplo, si conoces algún caso, ¿no? Lo más innovador o lo más moderno en cuestiones de transporte público que estén surgiendo. Y igual comentan que qué tanto se está hablando desde un enfoque de género las problemáticas del transporte público. Si quieres, abonamos esas dos y Dale. después vamos a la siguiente. En cuanto a lo más innovador del transporte público, están estos buses que yo había mencionado antes, con este sistema, no solamente buses, sino con este sistema de Marco Polo, con un kit de BioSafe, en el cual están los asientos. Está pensado todo para que sea fácil de limpiar. Los asientos son, ay, no estoy recordando los términos técnicos, pero el espacio del chofer está recubierto, digo bien, con acrílico, para que esté más cómodo y sea un espacio seguro para el chofer. Eso hasta ahora es una simple cortina transparente que le ponemos para el chofer y subimos todos por la puerta de atrás o por la del medio y no hay no hay mucho más compromiso. Pero estos buses están pensados desde el apoyamano hasta los asientos, em, tienen alcohol en gel, un aparatito que ya está montado dentro de la estructura. El aire acondicionado y los baños, porque esto también es para buses de larga distancia, y los baños son con luces UV, digo bien, porque justamente estos estudios que se fueron haciendo hicieron una presentación súper larga sobre la seguridad, sobre la bioseguridad y el compromiso que tienen las empresas que venden buses para trasladar personas. Entonces, se utilizó distintos elementos que sabían que funcionan, se mezclaron químicos como por ejemplo estos vaporizadores que van dentro de un tubo, se ponen dentro del bus, se cierra el bus y estos vapores recubren la totalidad de las superficies del interior del bus. Esto evidentemente sin personas dentro. Esto lo que hace es sanitiza totalmente el bus. Después pasarán un repaso, yo insisto en que no hay que escatimar en medidas de higiene, pero es verdad que hay que hacer un constante, eh, hay que hacer una constante evaluación de estos procesos. O sea, no está todo sabido, eso es lo último que hay en cuanto a bioseguridad en el transporte público. En cuanto a sistemas hay muchísimos y el tema de la modernización de un sistema tiene que ver mucho con dónde se va a implementar. Yo puedo poner no sé, un servicio de BTR aquí en mi ciudad o súper moderno, con buses súper eléctricos, divinos, preciosos, le puedo poner flores para que... Pero no tengo la cantidad de pasajeros para que ese sistema sea rentable. Entonces, por más moderno que sea, no es rentable. Tiene que haber un equilibrio. No solamente no debe ser rentable, sino hay que ver cuántos metros se pueden, cuánto espacio público utiliza. O sea, es decir, los sistemas modernos hay. ¿Por qué? Porque se van adecuando.
a las tecnologías, se van adecuando a las distintas necesidades de los pueblos, de los mismos usuarios, y la implementación de tecnología como esta que mencioné, de buses, como los aparatos como en Colombia, el Transmilenio, que tienen paradas enormes, en donde el boleto es electrónico, se puede pagar con una tarjeta, se puede pagar con el teléfono. Es decir, tecnología para transporte público tenemos de todo color y todo tamaño. El tema es que sea funcional, que esa es otra cosa. También estamos acostumbrados, queremos lo más grande y lo más colorido para nuestro lugar. Ahora, ¿es funcional? ¿Es rentable? ¿Es necesario? Y respondiendo el tema del enfoque de género en el transporte público, eh, es una cuestión que lo están tratando desde distintas organizaciones. El transporte público en sí no tiene una perspectiva de género. Pero sí es cierto que, como ocurre, vuelvo a repetir esto, estamos en Latinoamérica y tiene que ver con una cuestión de seguridad. Nosotros estamos muy enfocados en trabajar con este tipo de grupos. Es más, Chile tiene muchísimas choferes que es gracioso porque incluso conducen mejor que los choferes varones. Y algunos, y esto lo menciona la misma ministra de Transporte de Chile, dice, para que se demuestre de que es mentira el famoso dicho que las mujeres manejan mal. Entonces, las tasas estadísticas de rendimiento del vehículo, comparación entre ambos sexos, la mujer salía con un rendimiento mucho mejor que la mayoría de sus compañeros y sus pares choferes. Entonces, eh, la implementación de este tipo no sé si llamarlo políticas, porque también es una cuestión de necesidades. Eh, no todos, por ejemplo, Buenos Aires también tiene muchas choferes, pero concretamente, no hay una política de inclusión a la mujer, con perspectiva de género, a la mujer dentro de puestos específicos en el transporte público. No sé si quedó Sí, claro. sí, yo creo que ahí está levantando, perdón, el dedo. Fíjate que justo un poco hablando con esto del enfoque de género, creo que lo que hacen falta son como estudios, al menos en mi percepción, ¿no? Por ahí he visto algunos, ¿no? Que hablan del tema de acoso, ¿no? Algunos números ahí interesantes. Y recuerdo mucho un estudio que se hizo acá en México, en Cancún. Cancún es una playa que está en el Caribe, que justo que hablaban, ¿no? Que el transporte público que pasa por el malecón, donde está todo el atractor turístico, aire acondicionado, todo súper bonito, pero que el transporte que va a las periferias, ¿no? Que es donde generalmente se mueven principalmente las mujeres que atienden las camas y los cuartos de los hoteles, ¿no? Grandes, eran camiones, buses pues de cuarta, ¿no? Que no atendían las necesidades de principalmente la población femenina. Como ejemplos, ¿no? Seguro habrá muchos más, nos faltará ahí cómo aterrizar. Es que, a ver, yo creo que debemos de tener en cuenta que nuestras sociedades cambian. ¿Está bien? Lo que antes para nosotros era, doy un ejemplo que no tiene nada que ver con el transporte público. Para lo que nosotros antes era un programa de humor súper exitoso y súper gracioso, hoy sería inviable, porque nuestras sociedades van cambiando. Lo de antes era horrible, no, era otra sociedad. O sea, yo no estoy acá para evaluar si era bueno o malo, simplemente digo que era otra sociedad. Entonces, hoy, ¿cómo nosotros pensamos que nuestra sociedad puede incluir esos temas?
cómo se puede generar seguridad. Y yo cuando hablo de seguridad a la mujer para que no sufra acoso y demás, también lo hablo en general. No debe haber acoso, punto, sea hombre, sea mujer, porque a veces, muchas veces, se evalúa la perspectiva desde un solo punto. Pero nos olvidamos de los niños, siempre hablamos de y los niños que van desprotegidos. Es decir, hay muchos puntos, hay muchas organizaciones que están trabajando muy bien con esto y están haciendo un trabajo muy de fino, trabajando con mucho detalle sobre determinados trabajos y determinados espacios. No, porque insisto, vos mencionaste, Sergio, el tema de Cancún, pero también están los espacios de seguros para escolares. Es decir, cuidemos a todos los que estamos viajando en el transporte público. Hay errores, perdón, hay problemas de seguridad, sí los hay, lastimosamente los hay. Tenemos una sociedad el cual no entiende que un no es no, o que no es lo mismo, que está mal el acoso. Sí, lo tenemos, lastimosamente convivimos con eso. Y es una triste realidad. Entonces, pero creo que las políticas deben ser, teniendo en cuenta las particularidades, deben ser para todos en general, incluyendo, porque esto no lo mencioné en la presentación, uno de los grandes olvidados de todo el transporte público, de todo el sistema en general, son los niños, que a veces viajan solos, que no tienen una tutoría como corresponde. Hoy no lo estamos viendo tanto porque estamos en pandemia, pero cuando no lo estábamos veíamos colgados como si fuesen monos tití arriba de los colectivos, de las barandas, niños pequeños o niñas pequeñas corriendo en un bus en movimiento, eso es un peligro, se pueden lastimar. Es decir, incluyamos todo cuando hablamos de seguridad, metamos todos en la misma bolsa con sus particularidades, insisto, no es lo mismo un adulto que un niño, ni sus responsabilidades ni sus derechos, pero tengamos en cuenta ese tipo de cosas. Todos debemos, el transporte público debe ser un espacio seguro. Sí, y justo tomas un tema bien interesante que es la diversidad de las poblaciones, ¿no? Eh, no sé, justo en temas de accesibilidad, ¿no? Las personas con discapacidad, este, la mayoría se quedan sin posibilidad de transportarse en la ciudad porque ni hay banquetas, pero tampoco hay, bueno, banquetas, aceras o veredas, pero tampoco hay un transporte público, ¿no? En el que puedan acceder con una silla de ruedas, Pero etc. ahí te toco un pequeño punto. Nosotros desde el mundo del bus hicimos una publicación, varias, hicimos el seguimiento en la Municipalidad de Asunción. Empezaron a decir que Asunción, Paraguay, era una ciudad inclusiva, apuntaba a ser una ciudad inclusiva. Y empezamos a sacar fotos de lo que estaban haciendo como infraestructura de ciudad inclusiva. Eran rampas para discapacitados que ni siquiera tenían, porque todo eso está estudiado, todo eso tiene medidas, todo eso tiene un porqué, tiene una razón. Ahora, estaba la rampa de discapacitados con este ángulo, ya con una bicicleta se complicaría, imagínense con una silla de ruedas o con un andador, y sin acera. Terminaba el- la rampa y caía a tierra, a nada, caía literalmente. Es decir, los conceptos de infraestructura, los conceptos eh, de ciudad inclusiva, por eso yo lo mencionaba en cuanto a estacionamiento, espacios públicos. ¿Cuáles son los espacios públicos? ¿Cómo nosotros repensamos la utilización de todo esto? Porque yo puedo inundar la ciudad de, de buses con rampas. Lo- sería política pública, llenemos todos los buses, todas las empresas deben de tener la totalidad de los buses con rampa. La infraestructura de la ciudad, ¿da para eso?
Entonces, ahí nos encontramos de vuelta con otro cuello de botella que menciono al principio de todo. Al final de todo, nos tenemos que sentar todos a sincerarnos, hagamos catarsis. No, 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 porque eso es inevitable. Hagamos catarsis. Pero después de eso, sentémonos a charlar seriamente nuestras problemáticas y las posibles soluciones. Completamente. Oye, justo por acá, Elton nos pregunta, hablando justo del tema de las organizaciones civiles, ¿no? Activistas y pues de la agenda de movilidad, ¿cómo incentivar y motivar a la sociedad civil para participar activamente para la mejora del transporte público? Compromiso. Eh, Nosotros utilizamos transporte público constantemente. Así como debemos de tener el compromiso de ir caminando y ver que alguien tira un papel y decirle, perdón, ¿podrías tirar ese papel en un cesto? O esos detalles. Así se comienza. Debemos ser conscientes de que el transporte público es lo que nos traslada. Es nuestro. Es nuestro. Eh, Muchos de los buses eh, salen cientos de miles de dólares. Y muchos de los que utilizan el transporte público y mal utilizan el transporte público no viven en una casa que salga el dinero que representa ese bus. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando se empiece a revalorizar cada cosa que tengamos, esto es mío y lo cuido porque es mío, cuando empecemos a entender, esto tiene que ver también con parte de la presentación que dije, que estamos desencantados de nuestro transporte público. Durante años viajamos mal, viajamos horrible. Lo peor es viajar en el transporte público. Para muchos en algunas ciudades era estigmatizante viajar en transporte público. Entonces, eh, pero eso viene desde hace años, esa construcción, esa construcción del concepto viene durante años. Eso hay que empezar a erradicar. Y se va erradicando con el compromiso, con el entendimiento de que cuando me subo a un bus, ese bus es parte de mí. Hay muchas organizaciones que son busólogos. Se dedican a conocer, perdón, son unos locos hermosos que conocen sobre buses, distinta cantidad de buses. Vos le preguntás, pero yo tengo un modelo de Cayo, sí, un Cayo de empresa Cayo, de 1973 que salió con tal specs de ruedas, con tal spec de... Pero ni siquiera un ingeniero, y son personas comunes y corrientes, son personas de a pie, pero son fanáticos de los buses. En Argentina tenemos los fanáticos de los colectivos, con el fileteado y las luces, y que de repente se hacen exposiciones hermosas, de que seguramente ustedes en México deben de tener las exposiciones con los camiones. Nosotros acá tenemos con los colectivos. Son con unos fileteados, con... A ver, ese tipo de personas deben de comprometerse e inculcar también al ciudadano de a pie, al que no está acostumbrado a utilizar el transporte público. Nosotros, como personas que comunicamos, debemos de obligar a las otras personas a que cumplan su rol como ciudadanos, que cuiden el patrimonio del Estado, pero que también que cuiden el transporte público. Es decir, es una construcción de todos, de a poco. Esto no es de un día para el otro. Vuelvo a repetir, que se junten los busólogos, que se junten las personas que aman el transporte público. ¿Por qué? Porque las hay, yo soy uno de ellos. Sí, seré uno de los 5 gatos locos que debemos andar por ahí por el mundo. Pero vamos a superpoblar una isla. Pero debemos de tener un compromiso. Bien utilicemos los servicios. Cuando empecemos a pensar en bien utilizar el servicio del transporte público, nos vamos a empezar a dar cuenta de que se mira de forma distinta. Esto no es posible, todo esto que estoy diciendo no es posible sin políticas claras.
porque son varias patas. Vamos a seguir bailando con la más fea. Nos puede encantar la más fea, la podemos adorar, pero va a seguir siendo así. El proceso tiene que empezar en conjunto, todos en la misma mesa. El sistema y el servicio deben de mejorar para que nosotros podamos tener con qué agarrarnos y decir, sí, el transporte público es bueno, y con una pancartita así, pero es en conjunto, empezar a incentivar y buscar soluciones concretas y reales. No queda de otra. Mil gracias, Max, por tu participación, por tus comentarios y por la apertura, ¿no? de liderar esta misión. Tenemos que hablar de muchísimas cosas del transporte público, ¿no? Me están llegando ahí varios comentarios, entre ellos, pues las ciudades que no duermen, ¿no? Las ciudades metropolitanas que necesitan transporte las 24 horas, pero que a las 9, 10 de la noche termina el servicio. Sin embargo, necesitamos, mucha gente sigue necesitando por madrugada, por temas de seguridad, por temas de movilidad, accesibilidad, Claro. etcétera. Vamos a cerrar la sesión, pero no quiero dejar pasar, voy a darme permiso de compartir mi pantalla. Estamos de vuelta acá en la pantalla, ¿sí? De nueva cuenta, agradeciéndote muchísimo, Max, por liderar esta misión, por tener esta accesibilidad, ¿no? De liderarla a pesar de este cambio horario. Yo sé que ya son 2 horas más, entonces te agradecemos muchísimo. A todos nuestros asistentes, muchas gracias por atender esta misión. La siguiente misión es el próximo miércoles y queremos contarles que vamos a tener 2 ponentes. Vamos a hablar sobre costos humanos, sociales y económicos de los siniestros viales. En esta particularidad, vamos a tener a Ezequiel Palacios de México Previene, que nos va a hablar más sobre el costo humano de un siniestro vial, y va a estar Clara Vadillo del Institute for Transportation and Development Policy, que nos va a hablar sobre los costos económicos y sociales. Ahí hicieron una calculadora muy interesante donde vieron diferentes zonas metropolitanas de Latinoamérica y vieron el costo total que costaban los siniestros viales en cada una de estas regiones. Entonces va a estar bastante interesante. Vamos a meternos un poco en el catch, ¿no? Que es donde a los gobiernos les interesa. Y justo lo que mencionaba Max al inicio, pues hablemos de dineros, hablemos de costos para saber qué es lo que ahorita podemos hacer y lo que la pandemia prácticamente nos puso a pensar muchísimo, ¿no? Recuerden que estas sesiones se suben posteriormente a nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y Twitter. Vayan al Mundo del Bus, por favor. Vean ahí el contenido que tienen. Tienen unos podcasts que yo empecé ya a escucharlos, están muy interesantes y que abonan a muchísimos más temas respecto al transporte público, especialmente a los colectivos, al bus, a los camiones de pasajeros. Ezequiel, Max, de nuevo, muchísimas gracias por liderar esta misión. Te vamos a estar molestando. Esta no será la última vez que estemos en contacto. Y pues nada, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes, porque la verdad me sentí no solamente como en casa, sino ya no me siento, ya no nos sentimos tan solitos. Ya somos 6, decían ahí en los comentarios, pero es verdad. Muchísimas gracias por el espacio. No, hombre, no. Esta es tu casa, Max. Ahora sí que cuando gustes, acá andamos y vámonos juntos. Ahora sí que una misión para encontrar a estos gatos perdidos que les encanta el tema del bus. A todas y a todos, muchísimas gracias por atender esta misión. Un abrazo enorme. Si pueden, quédense en casa. Si van a salir, háganlo con todas las medidas de seguridad necesarias. Y pues estamos aquí para escucharnos y abrazarnos de manera digital. Chao.